Esta es la realidad de este podcast. Ustedes están bienvenidos a ver la realidad de mi matrimonio y les voy a explicar lo que sucede. Papi. No puedes pasar. Pa. Ven. Hazme un favor. Búscame mi lipstick en mi cartera. Yep. Necesito que me lo pongas. No me jodas. Mi amor, no tengo mi mano derecha. Y la dejas bonita, ¿viste? Me haces el favor. Yo no sé cómo se pone esta vaina. Me hace un bigote. Te pito hasta el diente. Ay, a la mierda, Miriam. Oye, ¿Lo filmaste? macho que se respeta no sabe cómo hacer esa vaina. Bueno, ya... ¿Ustedes agarraste eso en video? Sí. Gente, esta es la realidad. Mi amor, guarda mi lipstick. Gracias, mi vida bella. Ok, es que mira, yo cuando me resfrío, que es muy poco, me da muy duro. Ok, ya, ¿verdad? De verdad, Porque después voy a ver todo el podcast mírate, con los dientes mírate. manchados, asquerosos. Y no cortes nada de esto. Espérate. Ja. Hasta cuando uno está enfermo, el autismo no para. Y es por eso que yo no paro. Pero tampoco me gusta hacerme intravenosa sola. Entonces, mi querida doctora Adriana Mendoza, bienvenida al podcast. Gracias, Miriam, gracias. Aquí entre las dos haciéndonos nuestra endovenosa. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo digo, ay, me tengo que pullar, no quiero. Y es que, bueno, Miriam, yo te acompaño, que igual a mí me viene bien una dosis de vitaminas después de tanta viajadera. Sí. Yo le voy a explicar por qué yo invité a esta gran doctora acá. Hay muy pocos pediatras, doctora, que tienen el conocimiento que tú tienes y que lo vives en tu propia piel. Sí. Porque tú no solamente eres médico, sino también eres mamá de una persona, de un joven con autismo. De un joven ya casi adulto. Casi adulto, ¿qué tiene? ¿20 y qué? No, tiene 18 y en enero cumple 19. Bueno, ya es adulto, 18 ya se considera mayor de edad. Sí. Entonces, bueno, yo sé que tú tienes mucha sabiduría de ambas partes, ¿no? Mamá y también de médico. Sí. Entonces, yo quiero empezar con la mamá. ¿Cuándo te das cuenta tú que a tu hijo algo le pasa? Fíjate, Dani, así se llama mi hijo. Dani, o sea, fue un embarazo. Yo salí embarazada de él cuando estaba en el último año de la carrera de pediatría. Pesado. Sí, fue muy, muy pesado a mí el último año porque, claro, o sea, todavía estaba en guardias, todavía estaba metida en un hospital, yo con la barriga para arriba y para abajo. Entonces, sí fue mucho estrés durante el posgrado porque era el último año del posgrado. Y ya al final yo me gradué en diciembre y Daniel nace en enero. Wow. O sea, así fue. Fuiste embarazada a buscar tu diploma. ¡Qué Fui cute! embarazada, yo salgo buscando mi diploma de pediatra con la barriga así gigantesca, ya a punto que no podía ni caminar de lo grande que la tenía, o sea, ya estaba a punto de Dani nacer, ¿no? Dani termina naciendo por cesárea, ¿no? Porque le detectan una doble circular de cordón. Y entonces, claro, tú sabes, no, bueno, es el riesgo, la cesárea es riesgo para la mamá y no para el bebé, el parto es riesgo para el bebé y no para la mamá. Eso fue lo que me dijo mi ginecobstetra en esa época. Entonces yo, bueno, ¿sabes qué? Uno como mamá, predilección, el bebé, por supuesto. Claro. Entonces yo dije, no, si la cesárea es riesgo para mí y no es riesgo para mi hijo, Cesárea. yo me voy a hacer una cesárea y ya está. Entonces fue un parto, una cesárea planificada, pero resulta que la noche anterior a la cesárea yo empiezo con trabajo de parto. Uy. Ay, qué injusto. Así que vas a tener que sufrir ambas cosas. Sufrí las dos cosas porque hice un proceso de trabajo de parto. No terminó de hacer un trabajo de parto completo, es decir, no tuve la expulsión por el canal vaginal. Pero sufriste todas las contracciones. Pero sufrí todas las contracciones. ¡Qué huevo! Dilatación, todo. Me puedo morir. Tú no dices que ¡ya! ¿No? No, yo aguantaba ahí, porque yo decía, yo tengo que aguantar. Porque, ¿sabes? También uno tiene como muchas creencias. Yo creo que más que creencias, yo diría que inmadurez y desconocimiento es lo que uno tiene en esa época. Porque no, o sea, no, como yo voy a gritar, como yo voy a pedir parto si ya me dijeron que era mal para mi bebé. Entonces yo aguanto hasta que sea cesárea porque no pone en riesgo a mi bebé y en tal caso si hay un riesgo sería para mí. Entonces por eso fue que yo dije, cesárea aquí hasta la muerte. Tú sabes que acabas de decir algo interesante del tema de la ignorancia, porque hay muchos niños que nacen con el cordón umbilical doble. Es algo normal dentro de los partos, uno lo piensa. Sí. Pero el otro día, la doctora Dolly estaba hablando de este tema y yo quedé plop. Que ella dice que un bebé que tiene el cordón umbilical amarrado 2 veces en el cuello es
una alerta para autismo. ¿Sabes por qué? Porque al quitarle la sangre, Oxígeno. el oxígeno al cerebro, y yo no lo puedo explicar muy bien, pero ella me dijo algo que era como que lo que primero se protege son los órganos vitales. Órganos blancos se llaman. Órganos El vitales. cerebro, el corazón, los riñones. Y que si ese bebé no tiene circulación sanguínea o no tiene oxígeno suficiente para estos órganos, la sangre va a ir primero ahí. Y lo que se deja de irrigar, ¿qué es? Intestino. El intestino. Y que ese niñito ahí cuando está con eso, ese problema de oxigenación y todo, está muriéndole la microbiota ahí y nadie sabe. Sí, sí, también es no tanto muriendo microbiota, sino no evolucionando en el nivel de madurez a nivel intestinal. O sea, cuando te hacen el ultrasonido, normalmente los ginecobstetras revisan qué nivel de madurez tienes tu intestino. Y eso determina mucho si se puede hacer un trabajo o una inducción de parto pretérmino, Ya. si hay alguna condición médica para la mamá o para el bebé, ¿no? El intestino, fíjate cómo durante el embarazo hacen el ultrasonido y revisan cómo está el intestino, porque eso da madurez. Cuando viene esta parte de hipoxia, porque es una hipoxia perinatal, Sí. ¿no? Una hipoxia intraútero lo que está pasando, entonces este intestino no recibe, yo no diría que se muere la microbiota, sino sencillamente no hay un progreso de maduración intestinal. Ya. Que cuando viene el parto, ya sea cesárea o vaginal, pues no hay la colonización que se necesita y la inducción de la microbiota materna la siembra. Muy interesante, porque uno lo ha escuchado 1000 veces, ¿verdad? Y sabes que también el tema de la cesárea, parte de la ignorancia de uno, porque vamos a estar claros, uno no sabe hasta que sabe. Sí. Y a mí me dijeron también, cesárea con tus 2 bebés, y yo, pero la colonización, los bichitos, la cosa, bueno, no, porque son mellizas, qué sé yo. La doctora Dolly hizo un estudio de 72 mamás. Las 72 habían tenido parto natural. Las 72 tenían una disbiosis vaginal. Entonces uno no sabe lo que se salva hoy en día. Sí, es tan, o sea, me parece tan importante empezar desde el inicio, que uno no sabe a la final, como dicen por ahí, que fue primero si el huevo o la gallina o por dónde comenzar, ¿no? Pero a la final es como retroceder un poco. Yo hice hace poco un posgrado de pediatría integrativa que hablaba de eso, que tienes que preparar 9 meses a la mamá antes de siquiera sospechar o pensar De quedar embarazada. de quedar embarazada. Ok. Porque ¿Y cómo viene- se prepara esa mamá? Porque viene con toda esta preparación y se habla mucho de la microbiota y del canal vaginal. O sea, una mamá que tenga candidiasis vaginal, que tenga infecciones a nivel de la vía vaginal, pues no es conveniente un parto vaginal. Porque lo que se va a colonizar en este bebé son microorganismos patógenos, Pero imagínate, claro. ¿no? Pero eso no lo sabemos. Y nadie toma la decisión del parto basado en eso. No. Y te pregunto, ¿qué pasa si yo soy una mamá, quiero quedar embarazada? Eso se puede arreglar Sí, claro. antes de quedar embarazada. Y si estoy embarazada, ¿también se puede arreglar? También se puede arreglar. O sea, estas son cosas que hay que saber porque hay estudios. ¿Qué tipo de estudio una mamá se puede hacer estando o no estando embarazada para saber si debe parir natural o no? Fíjate, yo diría que antes de saber si vas a parir o no natural, son estos estudios previos inclusive a la concepción, Ok. ¿no? Hay que ver cómo está, ya se ha hablado muchísimo de las alteraciones en los procesos de metilación, Ya, claro que sí. Las Que de- ahorita te voy a preguntar de eso más adelante. las deficiencias importantes de vitamina D3 que tienen las mujeres antes del embarazo, que hay una deficiencia a nivel mundial, o sea, ya la calidad de capa de ozono de nosotros es totalmente diferente. Yo por lo menos que vivo en México, la contaminación Uy. no te permite... Y nuestra capacidad de metabolizar el Sintetizar. D3. Y también está obviamente el famoso ácido fólico, Por supuesto. que es otro tema. Vamos a tocarlo más adelante, pero quiero ir de vuelta a la mamá. O sea, a ti te diagnostican a tu hijo. A mí me lo diagnostican, fíjate que cuando él nace, me fue extremadamente difícil dar lactancia materna. O sea, Dani recibió un día, yo creo, que de lactancia materna. Y, ¿sabes? Era como toda esa presión social. El niño llora, no sé qué más. Entonces llegan los abuelos, el papá de mi hijo, con los teteros, la fórmula. O sea, ya, no quiero seguir oyendo al niño llorar. Ya. Porque yo intenté... presión. Y entonces esa presión, esa culpa. Tiene hambre, claro. Llora, no se calla y esa culpa, porque desde ahí yo creo que comienza la culpa. O sea, no pude dar lactancia materna. No sabes lo que yo lloraba y yo sufría y yo decía, soy la peor madre porque no pude dar lactancia materna, porque yo ya era pediatra y sabía la importancia de la lactancia materna, la parte superficial. Pero la mamá,
no la pediatra, sintió presión Sí. externa. Porque si una mamá viene donde ti y te dice, ay, doctora, es que mi familia, lo primero que tú le dices, ¿y tu familia qué? Exacto. Pero tú estando en los zapatos de ser la madre, te dejaste influenciar por las personas alrededor. Exacto. Que muchos hacemos lo mismo. A mí me pasó exactamente igual. Mi mamá me dijo, tu bebé no le gusta tu leche. Bueno, Y yo me lo tomé en serio. imagínate. Entonces, bueno, Dani no recibió como tal. Se puede decir que prácticamente no recibió lactancia materna. Empezamos con fórmula. Cuando viene el proceso de ablactación, de la introducción de la alimentación complementaria a los 6 meses, o sea, Dani parecía el exorcista. Que es puro vómito. O sea, pero vómitos así tipo proyectil, plof. O sea, medio sentía algo y ahí mismo empezaba vómito, que yo decía, pero qué pasa, ¿no? Entonces viene como todo este proceso que tú dices, no, o sea, no estoy segura, bueno. Y tú no. como pediatra, ok, eres mamá en ese momento, estás viendo a tu bebé vomitar. ¿Tú qué estás pensando como pediatra? Yo decía, bueno, hay alguna intolerancia, hay alguna, nunca pensé una atresia esofágica por la edad, pero todo eso te va a la cabeza, ¿no? Tantas, será esto, será aquello, o sea, mucha gente me dice, ay, qué bueno que tú eres mamá y eres pediatra, qué suerte tienes. No, para mí es todo lo contrario, porque como uno sabe más, entonces uno se autosugestiona y dice... Ay, que tiene lo peor. Que tienes lo peor. Entonces, con este síntoma me da esto. Entonces, ¿será que tenía una atresia esofágica y yo no la diagnostiqué? ¿Será entonces que tiene una hiperplasia pilórica? Entonces, ¿será que tiene...? O sea, me volví loca. O sea, literal, ¿no? Empecé en mi mente a volar y después dije, bueno, ya va. En vez de entregar el problema a una persona objetiva, Sí. te fuiste con todos los libros de 16 años de escuela de medicina y lo peor. Tal cual. No, es que sí, es una cosa que tú dices, Dios santo. Entonces, no crean que es tan fácil o que la tengo fácil por Claro ser que no. pediatra el tener hijos. Claro ¿no? que no. Wow. Entonces, bueno, viene mi hijo, empieza con todo ese proceso y yo decía, ¿pero por qué? Y entonces, una de las cosas que también me llamaba la atención era que él no hizo balbuceo. El negrito no hizo balbuceo como tal. Y su primera palabra fue a los 6 meses, ascensor. Eso es rarísimo. Sí, claro. Pero yo no lo vi como raro, sino como que, wow. Como dotado, wow, habla o sea, temprano. Hoy, que sabes, es una alerta roja. Es una alerta roja. Pero bueno, él socializaba, iba al Gymboree, ¿no? El baby gym, todas estas cosas, y socializaba y jugaba y hacía los ejercicios que uno le ponía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, No veías más alertas. yo según como pediatra evaluaba los hitos del desarrollo, y los hitos del desarrollo vamos perfecto. O sea, no había nada que yo dijera, mira, este como que no me gusta, este como que de repente el balbuceo, los monosílabos, ok, algo, pero nada como contundente, ¿no? Que yo dijera, mira, definitivamente aquí Porque pasa. capaz estás buscando que, ok, no camina, no levanta la cabeza, no rueda. Esas cosas que se pueden ver. Sí, que son más fáciles. Entonces viene todo este proceso, llega el proceso de la introducción de la alimentación complementaria, nos fue fatal, entonces empiezo con puras papillas. ¿Por qué te fue fatal? Por eso, porque Dani vomitaba absolutamente También los alimentos, todo. o sea, que era casi que alérgico a todo. Sí, vomitaba absolutamente todo. Sensible a todo. Todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Me acuerdo que mi suegra empezaba a hacerle sopas licuadas y después de que licuarlas las colaba y después de colarlas las pasaba por esta manta donde se hacen las leches vegetales. O sea, lo que le molestaban eran los grumos. Los grumos, no toleraba las texturas. Wow. No toleraba las texturas, pero para nada. O sea, cambiarle el pañal era una pelea. O sea, Dani apenas comenzó la bipedestación, que es pararse, más nunca lo pude volver a acostar para cambiarle el pañal. O sea, él se paraba, se agarraba, yo puse como una tablita para que él se pudiera agarrar. Wow. Entonces, ¿Y por qué acostado no quería? No quería, gritaba, lloraba. ¿Qué habrá sentido cuando se acostaba, verdad? La parte vestibular, es cuando tú dices, todo el área vestibular Ya tenía afectada. la tenía afectada. Ya. Entonces, bueno, él le cambiaba su pañal paradito y viene todo esto. Entonces yo digo, bueno, como que hay algo. Y viene todo este proceso, ¿no? Pasamos muchas cosas, la alimentación complementaria. Tuvo un proceso de una infección por salmonelosis. Él me hizo una infección por salmonelosis. ¿Cómo te diste cuenta? Porque no paraba de vomitar y de diarrea. Ya. Era por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. Entonces yo decía, no, o sea, hice todo el tratamiento en casa, que uno manda en casa para los pacientes. Y yo dije, ya aquí me tengo que ir para el hospital porque se me está deshidratando mi hijo. Claro. Voy para el hospital, le hacen todos sus exámenes, se diagnostica salmonelosis, obviamente antibiótico. Hospitalización con antibiótico. Claro. Y yo, por supuesto, claro, ¿cómo no le voy a dar antibióticos si tiene una salmonelosis? Casi que doble, triple antibiótico, todos los que haya que darle por la salmonelosis. Claro. Entonces ahí como empezó como este deterioro, ¿no? Fue como un deterioro, una regresión, cosas que él ya hacía, viene todo también,
vacunamos a Dani, toda esta parte, o sea, fue como que uno más otro, más otro, más otro, más otro, más otro. Y llegó un momento de un día para otro que no, o sea, se perdió, dejó contacto visual. Me acuerdo que había un primo que siempre subía a visitarlos en las tardes cuando llegaba del trabajo y él se reía y lo perseguía y gateaba detrás de él y lo buscaba, ¿no? Y llegó un día que llegó este primo y Dani como que No existe, no primo. existe el primo. Y sus juguetes ya como que no le interesaban y ya empezó como a dejar cosas. Y yo, pero sabes que como es progresivo, ¿no? Y como que yo creo que uno está como que no lo logra entender, que no te das cuenta de las cosas que son evidentes. Claro. ¿Tú tenías la palabra autismo en tu mente? La tuve, sí, la tuve. ¿Cuánto tiempo? Antes de verdad, no de comprobarla, de buscar realmente el diagnóstico. Si supieras que cuando yo empecé con Dani con estas cositas, yo hablo con mi mejor amigo del posgrado, que también es pediatra, por supuesto. Y él me decía, mira, nanita, porque él me dice así, mira, nanita, yo creo, tú sabes que la vecina de mi amiga tiene un hijo y le están diciendo que hay sospechas de rasgos de autismo. Me acuerdo esa palabra. Tiene como rasgos o trazos de autismo. Y yo, ay, ¿será que mi hijo tiene eso? Pero sabes, como que trazo es como que eso está muy lejos, eso no está cerca, eso está como por allá, lejos, lejos, lejos. Y él me decía, sí, porque Dani se parece al hijo de ella y yo vi a Dani y hace ciertas cosas que hace este niño, ¿por qué no lo mandas a evaluar? Me dice mi compañero de posgrado, ¿no? Pero Mi como mejor amigo. pediatra, ¿tú qué entendías del autismo en ese momento? No, tú no entendías nada, entendías que el autismo era no hay lenguaje, se balancea, no hay contacto visual, generalmente se asociaba a un retardo, no solamente intelectual o cognitivo, sino también motor. Entonces yo decía, pero no me cuadraba, como que no O sea, que me en cuadraba. toda tu carrera de pediatría, esa es la imagen que tú tenías del autismo. Sí, es que no hay. Realmente cuando nosotros hacemos pediatría nos enfocamos más en enfermedades o patologías médicas más que psiquiátricas o neurológicas. Entonces, nos enseñan a diagnosticar neumonías, nos enseñan a meningitis, gastroenteritis, infecciones como tal. Pero desde el punto de vista neurológico es muy, muy básico, muy escueto la información que nosotros tenemos. ¿Y nutricional? Cero. Cero. Esa sí es la alimentación complementaria. Yo ahorita recuerdo cuando nos decían alimentación complementaria, iniciamos con grasas y vegetales verdes. Eso era todo. ¿Ok? Por la depleción del hierro. Iniciamos con grasas y vegetales verdes. Ok, pero todo lo demás que pasa, ¿no? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo hacemos todos estos cambios de la alimentación? ¿Cómo hacemos la introducción? No, nada de eso. O sea, es una cosa que tú dices, tenemos una información tan nula para la importancia que es hacer una alimentación complementaria adecuada para estos niños, para la insistencia. O sea, mi hijo nació en un hospital privado y con todo eso yo no tuve la asistencia de una dula de lactancia materna y yo la pedía. Entonces iba una enfermera y me decía, ay, bueno, no, inténtelo en su casa. O sea, ¿sabes? No se le da importancia, la parte médica no le da importancia a la nutrición. No le da importancia a la nutrición y como, bueno... ¿Y tú como médico le dabas importancia en esos entonces? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y yo lo digo ahorita como médico, después de tantos años, digo, la forma como yo veo un paciente ahorita no es la forma como yo lo veía hace 18 años, cuando yo me gradué de pediatra. ¿Cómo los veías hace 18 años? Lo veía como un paciente, sí, o sea, de que está enfermo y qué es lo que tengo que curar. Eso era lo que yo veía. De qué está enfermo y qué es lo que te tengo que curar. No lo veía Pero en curar, contexto. por ejemplo, ¿qué significa? Porque al final, cuando yo iba al pediatra, porque ya realmente no voy tanto, ok, ¿qué tiene? Resfriado, ¿cómo te curo el resfriado? Pero siempre a base de fármaco. Sí, por eso. No a buscar el raíz de las cosas. No, es que no nos enseñan a buscar la raíz de la cosa, es decir, de la infección o de la patología o del síntoma. Sencillamente tienes moco, te doy algo para que se te quite el moco. Tienes tos, te doy algo para que se te quite la tos. Pero no busco la causa de la tos. Ya. ¿No? Entonces, por eso, ¿cómo veía yo al paciente? Como de que estás enfermo, ¿cómo te curo? ¿Tienes tos? Te quito la tos. ¿Y cuando te llegó un paciente autista a tu consulta en esos entonces? Mira, ¿Cómo lo veías? ahorita sé que vi varios pacientes dentro del espectro del autismo Y no sabías. y no lo sabía. No lo sabía. Ya con los años viene como ese flashback y yo decía, ¿verdad que este paciente que hospitalicé se la pasaba? Me acuerdo clarito una niña que yo la hospitalicé, entonces la mamá llevó sus sábanas, ¿no? De princesas y la niña sentada en la cunita y con el dedo seguía el dibujito. Y entonces ya terminé este dibujito y iba con otro dibujito.
Y yo, ¿y por qué hace eso? Y la mamá, no, bueno, le encantan las princesas y por eso le compro todo de princesas. Y ya. Otro que abría y cerraba las gavetas. Otro que abría y cerraba puertas y abría y cerraba las cortinas. Y yo decía, ¿pero por qué hace eso? Pero bueno, son niños, ¿no? Pero nunca llegaste a tener una persona que sabías que era activamente autista Sí. y sí lo tuviste. Sí. Pero le llegaste a decir, es que eso es propio del autismo, a esa papá. No, porque tenía Siempre te dio curiosidad. No, tenía total desconocimiento. O sea, sabía que era autismo porque, bueno, no tenía lenguaje, se balanceaba, tenían que tener mucha contención física con los papás, ¿no? Claro, pero seguramente venían donde ti pidiéndote ayuda con un resfriado, nunca con el mismo autismo, o sí te pedían ayuda con autismo. No me pedían ayuda con el autismo y este paciente en particular que me acuerdo, era un niño como de 5 o 6 años, me acuerdo clarito, un varoncito, que recurría por procesos diarreicos. Y yo decía, pero si ya le tratamos la diarrea, así exámenes, no salía nada, exámenes básicos. Claro. No salía nada, yo es diarrea viral, el 80% en pediatría es diarrea viral, lo trataba como una diarrea viral y a la semana, 15 días, otra vez. Cada mes, otra vez. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Pero no hacía el clic de entender la relación entre los trastornos gastrointestinales y la presencia del diagnóstico de autismo. No lo conocía, no tenía ni idea. Entonces yo vengo y lo primero que hice, mi primer trabajo fue en un hospital pediátrico que se llama el Hospital San Juan de Dios en Caracas, que es un hospital de padres, de curas. Entonces es semi privado, pero trabaja mucha patología ortopédica y hay mucha parálisis cerebral, muchos trastornos del neurodesarrollo y ahí fue donde yo empecé a tener los primeros contactos con los pacientes con autismo y fue de las mamás que yo empecé a entender que era esto. Y porque ellas yo creo que veían mi cara, primero jovencita, recién graduada, en mi cara sigue el interrogatorio gigante, signo de interrogatorio así como que, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cómo se come? ¿Qué hago? Y las mamás me decían, no, doctor, es que él tiene autismo. No, doctor, es que él me lo acaban de diagnosticar. No, doctor, entonces, no, bueno, señora, ¿y qué puede comer todo lo que usted quiera? No. Yo he escuchado que ya en esa época, imagínate, había mamás que me decían, no, él no come gluten, no come lácteos. Y yo, ¿qué? Gluten. O sea, esa palabra como que... ¿Y ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es? O sea, que las mismas mamás te decían a ti lo que tenían que hacer. Es que yo aprendí por las mamás. Yo inicié en este mundo por las mamás que me enseñaron a mí que era autismo, me enseñaron cómo acercarme a sus hijos, me dijeron a mí, empezamos dieta y vimos cambios con mi niño, ¿ves? Estamos con algunas vitaminas, ¿no? Iniciamos terapia y yo así como que, ay, cuéntame más, porque yo no entendía. Para mí esto era algo totalmente nuevo. Pero me llamaba la atención y sentía como curiosidad médica en saber como que, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Y por qué se trata con alimentación? ¿Y por qué se trata así? ¿Por qué tengo que tener este cuidado especial de acercarme a este paciente de esta manera? Porque había mamás que me decían, no, doctor, espérese, ya va porque si no le va a entrar en crisis. Yo, niño, o sea, ¿qué le viene a uno primero? Este niño es malcriado, este niño no le pone límites, ¿no? Entonces, ahí cuando me enteré lo que era, empecé por las mamás. Fue mi primer contacto. ¿Y esto fue antes de que te diagnosticaran a tu hijo? Esto fue antes de que diagnosticaran a Dani. Pero ya tú tenías idea de que... Yo tenía como una sospecha y como que... Entonces voy con la familia y entonces me dice, no, es que mi hermano habló tarde. No, es que el papá habló tarde. No, es que el abuelo habló tarde. No, es que el tío habló tarde. Y me decían características, los abuelos de Dani me decían, no, tranquila, o sea, no inventes cosas, es que tú eres pediatra y seguramente... Y como trabajas en ese hospital estás inventando cosas, ¿no? Entonces viene como yo creo que sin mala intención, considero yo, ahorita lo veo así, como peso social, ¿no? Que como que quédate tranquila, no hagas nada, porque eres tú la que lo está inventando. Claro. Y a mí me parece impresionante que tú, siendo médico pediatra, lo sentiste igual. Sí. O sea, que nadie se salva. No, yo creo que, mira, cuando... Nadie se salva de esa presión social, de la culpa, de la loca eres tú. O sea, independientemente, si tú tienes un hijo autista, la loca eres tú. Es que sí, claro, porque, bueno, imagínate tú, ay, no le diste lactancia materna. Empezando por ahí, o sea, culpa yo sufrí, tuya. Eso fue mi culpa, o sea, y me culpabilicé. Acepto que me culpabilicé y me latigué años. Wow. Ya después lo superé y dije, ok, pasó, eso era lo que yo podía con las herramientas que yo tenía, ¿no? Eso fue lo que pude hacer. Después viene esta culpabilidad de que Dani, una de sus alimentos favoritos era pan. Y yo le compraba pan y pan y pan porque le encantaba. Yo decía, bueno, si le gusta,
¿no? Que lo coma. Y después, entonces, cuando yo llego a este centro cuando está la sospecha del diagnóstico y llego a este centro para que me le hagan la evaluación, él llega con su pancito en su mano, a 1 año y 10 meses, nunca se me va a olvidar, caminando, y lo primero ¿y usted le da eso? Bote eso de una vez. O sea, me sentí así como que, pero ya va, pero ¿yo qué hice? Le estoy dando pan a mi hijo, o sea, no le estoy dando veneno. Imagínate tú. Ellos ya sabían que era veneno, pero también te lo transmitieron con muy poca empatía. Sí, yo sentí, te soy honesta, una de las cosas, y me acuerdo, yo hice una carta, pero por ahí la tengo, ¿no? Que yo hablaba de eso, de lo mal que yo me sentía, que me sentía encerrada dentro de un cuarto oscuro, donde me sentía que me sentaron en una silla y todo el mundo me señalaba que por ti, tu hijo es autista. Porque tú hiciste esto, tu hijo es autista. Porque tú no diste lactancia, porque tú hiciste cesárea, porque tú diste pan, ¿no? Todo esto. Yo personalmente yo no podía tomar las vitaminas, o sea, me costaba mucho tomar las vitaminas prenatales y porque empezaba con vómitos yo. Entonces, sí, a mí me costó mucho tomar vitaminas y casi que me las obligaba, pero siempre terminaba vomitándolas. Wow. Entonces yo me sentía, dije, bueno, fue por mí porque no me tomé las vitaminas prenatales, fue por mí porque trabajé durante todo el embarazo, fue por mí porque tuve trasnochos, porque estaba todavía en el posgrado, estaba metida en quirófanos porque también atendía cesáreas, ¿sabes? La parte pediátrica. Entonces fue como mucho checklist que yo iba llenando. Y todas eran culpa tuya. Claro, 100%. O sea, mi hijo tiene autismo por mi culpa. Tuviste que hacer un trabajo grande, me imagino. Sí. Para entender que no era tu culpa. Sí, la verdad es que sí. La verdad Dios es que sí. santo. Pero después de años de latigarme y llorar y autoculpabilizarme y autoengrandecer esa culpa. Ya. Porque fue así. Y las personas alrededor tuyo señalándote también. Claro, por supuesto, porque ¿Cómo te saliste de eso? Mira, para mí yo creo que fue cuando me dan el diagnóstico de Dani, tú sabes cuando tú sabes algo en el fondo de tu corazón como mamá, tú sabes que eso es, pero conscientemente, tu consciente te dice, tu frontal te dice, estás loca, eso no es así, ¿no? Pero tu corazón te dice, sí, eso es así. Entonces yo me acuerdo que yo salí de ahí, o sea, fue como que yo no sabía si llorar, no llorar, si sentirme bien, si sentirme mal, o sea, como ese alivio de que, ok, ya sé lo que tiene, ¿ahora qué hago? O decir, no, ya me dieron el diagnóstico, no puedo hacer más nada porque ya le pegaron la etiqueta, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo que yo clarito iba llorando a las terapias y yo decía, mi hijo no tiene autismo. ¿Qué tiene tu hijo? Nada. ¿Pero dónde vienes? Aquí a la terapia de lenguaje con la doctora tal. ¿No? Y yo decía, pero entonces fue como ese choque, no choque, sino esa lucha interna de que yo a voz decía, ¿qué tiene su hijo? Nada. ¿Y a dónde viene? A la terapia. ¿Qué tiene su hijo? Nada. Armadura. Sí, yo creo que fue eso, ¿no? Construiste una armadura para que nadie te pudiese lastimar o señalar o mirar a tu hijo mal. Te estabas protegiendo, pero realmente te estabas aislando, ¿real? Sí, no, 100%. O sea, me aislé totalmente, pero, o sea, a la final, tú me preguntas que si me arrepiento de haberlo hecho. No, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque no dejé de atender a Daniel a pesar de mi negación. Nunca lo dejé de atender, nunca lo dejé de llevar a terapia, nunca le faltó una intervención a pesar de mi negación tan grande que yo tenía, porque yo decía, mi hijo no tiene autismo. No, esa doctora lo hizo mal porque lo hizo en un día, la psicóloga se lo llevó llorando y eso es culpa de ella porque se lo llevó llorando y yo escuchaba los gritos de mi hijo. Y que no hace contacto visual, sí hace contacto visual, mire cómo me ve a mí, porque Dani sí me veía a mí. Era negación hablando. Era negación, 100%. O sea, ahorita lo veo, ¿no? Pero también digo, qué bueno que una parte de mí dijo, ¿sabes qué? Está bien, créete tu cuento, que tu hijo no tiene autismo, pero llévalo a la terapia. O sea, es decir, gracias a Dios que a pesar de mi negación pude tomar acción. Exacto. Yo pienso semi igual. Semi porque yo sí me arrepiento del tiempo que yo demoré en negación. Aunque yo no paré, yo sufrí mucho. Sí. Y a veces, cuando uno está como muy guerrero, mi hijo no tiene nada y no está a la defensiva, sufre 10 veces más. Y ya esas intervenciones, para mí, en mi experiencia, Raquel se convirtió en mi proyecto. Sí. Más allá de mi hija, cuando yo estaba en negación, cuando yo estaba con todo este dolor, cuando yo todavía no podía decir la palabra autismo en voz alta, cuando yo escuchaba, es autista, y esa palabra a mí me revolvía el alma, yo la usaba como un proyecto. ¿Cómo yo la curo? Sí. ¿Cómo yo la saco de esto? Porque yo aquí no me quiero quedar. Sí. Y ese proceso a mí me dolió demasiado. Y yo sé lo que tú pasaste, ¿verdad? ¿Hay alguna parte de ti que piensa, yo soy médico, yo no puedo tener un hijo enfermo?
O sea, y perdón que diga esa palabra, Sí, no. pero tú sabes lo que te quiero decir. O sea, yo no puedo 100%. tener un hijo que tenga una condición si yo soy médico. No, ¿O no pasaba por ahí? No fue eso, sino yo creo que cuando uno es médico, uno dice, esto a mí no me puede pasar. Ya. Es como un médico que trabaje, un oncólogo que diga, a mi cáncer jamás. Claro, porque yo curo el ¿no? cáncer. Porque yo curo el cáncer. Y yo sano bebés. Exacto. O sea, ¿cómo iba a tener un bebé que tiene una condición? Entonces, como médico, yo no lo veía ni cercano, y eso que vi pacientes con todas estas parálisis cerebrales, con todos estos trastornos del neurodesarrollo importantes en el hospital donde comencé a trabajar recién graduada, pero yo lo vi algo como tan lejano, como que esos son los hijos de ellos, el mío no. ¿Cuándo aceptaste el diagnóstico? Mira, yo creo honestamente, Miriam, que uno nunca, o por lo menos yo termino de decir 100%, acepto y abrazo el diagnóstico. Explícamelo. O sea, yo sé que Daniel tiene autismo, entiendo que tiene su autismo, pero yo lucho para que siempre esté mejor. Ok. Entonces lo que yo siempre digo es, yo acepto el diagnóstico, más bien no el pronóstico. Ok. Porque tú aceptas que tu hijo tiene autismo. Sí, claro. A ti no te da pena decirlo. No. Pero el pronóstico que la gente mancuerna o enlaza con el diagnóstico es lo que tú no aceptas. Exacto. Es eso. Y me parece súper sano. Yo acepto el diagnóstico, pero yo no voy a aceptar jamás un pronóstico. Exacto. Jamás. Sí, jamás. ahora que lo dices es así. O sea, pero decirte, por lo menos a mí una de las cosas que sí me impresionó cuando yo trabajaba en este hospital, había una mamá, me acuerdo clarito, tenía una chiquita con parálisis en sus brazos. O sea, una parálisis muy intensa. O sea, una niña muy comprometida a nivel neurológico. Ya. ¿No? Y decía, es que ella es mi princesa, yo estoy feliz que ella haya venido así. Y claro, cuando me dan el diagnóstico de Dani, yo me cuestionaba mucho eso y yo decía, yo no creo ser capaz nunca en la vida de decir, qué felicidad que mi hijo tenga autismo, estoy feliz que haya llegado así. No, y yo decía, no, qué interés tienes que tener esta mamá para poderlo decir así. Y a la final yo decía, ¿será que lo dice así o es un mecanismo de defensa? Cuando viene el diagnóstico de Dani, a mí me costó muchos años, no meses, años, aceptarlo, ¿no? Porque yo me negaba totalmente. Ya cuando acepto su diagnóstico, sigo trabajando en él y digo, ok, estoy clara que tiene autismo, o sea, no hay de otra. Esto es lo que me tocó. Lo acepto este diagnóstico, pero no me voy a quedar aquí. Me niego rotunda y absolutamente con todas mis fuerzas a aceptar que Daniel se va a quedar así. ¿Y qué respuesta recibiste tú de tus colegas cuando fuiste a los médicos? Porque me imagino que fuiste... ¿A dónde fuiste? A todo. ¿A quién? ¿A neurólogo, psiquiatra? Mira, ¿A quién fuiste? Fui a como 4 o 5 neurólogos. Fui a todos los centros de autismo de Caracas. Fui a centros grandes, pequeños de terapia. ¿Qué respuesta te daban? La respuesta era, sí, tiene autismo. Dani, imagínate tú, en esa época se diagnosticaba por grados, por niveles. Igual, ¿no? No, por grados. Por severo, grado. moderado, leve. Igual que Raquel. Severo. Entonces, Dani, su diagnóstico fue un autismo leve moderado. ¿No? Entonces me decían, no, él ya tiene leve moderado, así se va a quedar, así va a morir. Ya aquí no hay más nada que hacer. Sencillamente terapias y medicación, fármacos, ¿no? Yo no quise dar fármacos a Dani. La verdad es que yo me negué a dar fármacos a Dani. Porque si bien tenía su autismo, era totalmente manejable. O sea, no tenía procesos de agresividad, ¿no? Uh-huh. Sí tenía procesos de irritabilidad. Sí era un niño que se irritaba muy fácilmente. Pero yo creo que a la final yo aprendí, me adapté yo a él. Ya. Eso fue lo que hice. Entonces, fármaco, no. Fármaco, no. ¿Y sabías que había algo más? Sí, y yo sabía que había algo más, pero ningún neurólogo, ninguno, te puedo decir que cero, de todos los neurólogos que visité, cero de todas las terapeutas que yo visité, me hablaron a mí de la dieta, me hablaron a mí de la intervención nutricional, de la intervención biomédica. Da la casualidad que conozco un psiquiatra de un psiquiatra, amigo de un psiquiatra, y voy con la doctora Lilian Negrón, que en paz descanse. Y ella fue la que me abrió a mí los ojos y me dijo, no, mira, o sea, ¿sabes qué? Esto es así. Desde ya llegas a tu casa, botas esto, cambias la alimentación, empiezas con estas vitaminas, pero ¿para cuándo, doctora? Hoy. Así me dijo, hoy. Yo llegué a mi casa, una bolsa negra, abrí, así gluten, procesado, porquería, todo, chao. Todo. Llamé a la conserje, Nayi, si quieres ven que estoy botando todo. Todo. O sea, yo literalmente vacié mi cocina. De un día para otro, vacié la cocina. Como médico, ¿te sentiste defraudada?
buscando ayuda en tus colegas y no encontrando nada? No, o sea, en esa época no me sentí que era culpa de los colegas. Yo sentía que era falta de conocimiento. O sea, yo decía, no puede ser esto todo. Y yo decía, no puede ser que nadie tenga una respuesta, ¿no? Porque uno siempre, yo creo que uno como mamá quiere saber qué es lo que sigue, qué es lo que pasa, qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para que él esté mejor? Entonces, el sentir que nadie tenía respuesta, yo decía, bueno, pero ¿será que no la hay? No me enfoqué, yo creo que también como soy médico, no me enfoqué en culpabilizar a los médicos que no tenían la información, sino decía, no existe la información. Ahorita entiendo que la información sí existía en esa época, lo que pasa es que había un gran desconocimiento. Y yo también entiendo, o sea, estamos hablando de hace casi 2 décadas atrás, donde el autismo no se veía tanto. Hoy por hoy, cuando el autismo está 1 en 31 casos, Sí. si un pediatra no se actualiza, va a tener un problema en su consulta. Pero es que sabes que, Miriam, te digo, aquí como tengo como mis dos posiciones, como mamá y como pediatra, yo creo que debería ser obligatorio, Claro. no solamente el personal de salud, y no solamente hablo de pediatras, o sea, un internista, no que sean expertos en el autismo, pero sí tienen que tener conocimiento, porque al final es un personal que trabaja con área médica, una enfermera, el camillero, ¿sabes? Tiene que entender ciertas características y ciertas situaciones que pueden llegar a presentar las personas con autismo. Y también una de las cosas que a mí, si supieras que más que pegarme o afectarme el área médica, lo que más me afectó a mí fue el área académica. El desconocimiento y la frialdad con la que fui recibida en las escuelas con Daniel por su diagnóstico. Wow. Eso fue lo que a mí más, ¿no? Y así como que, y él tiene autismo. Ok. O sea, era como Un rechazo. un rechazo y así como que, no, o sea, tú no perteneces aquí. Entonces, eso a mí me pegó mucho. Yo decía, pero ¿cómo no tienen esta sensibilidad si trabajan con niños? Y es una de las cosas que yo le digo a las mamás cuando van a la consulta, que se estresan, cuando el niño llora, se tira al piso. Yo, señora, si eso me estresara o me molestara, me tengo que dedicar a otra cosa. Yo trabajo con niños, Claro. ¿no? Entonces yo decía, si aquí vengo un preescolar, ¿por qué me ven feo a mi hijo? O sea, ¿por qué no me dicen, mira, sí, hay algo, hay que trabajarlo, te puedo referir o te puedo sugerir a esta terapeuta, a este centro, o de repente te ayuda? Pero no tiene, también es más ignorancia. Lo que a mí me 100%. frustra es que 18 años después estamos en las mismas. O sea, sí es verdad que hay más médicos que se están dedicando a esto, Sí. hay más escuelas que están tratando, hay mucho más comunicadores, pero la realidad es que 9 de 10 niños siguen siendo discriminados en los colegios. Sí. La realidad es que 9 de 10 médicos te siguen diciendo que la nutrición no tiene nada que ver, que no hay suficiente evidencia, que no hay nada que hacer. Tremendo. Y yo te diría que 9.5 de 10 médicos todavía te están recetando o antipsicótico o terapias nada más. Entonces, si yo digo, en 2 décadas no ha cambiado la parte general, porque sí ha cambiado muchas cosas, pero si 90% sigue siendo igual, tenemos mucho trabajo por hacer. Y yo quiero saber en tu vida personal, ¿cuándo tú tomas la batuta de la salud de tu hijo y decides tratar autismo? O sea, buscar las causas, las raíces. O sea, ¿cómo te diste cuenta de la realidad del autismo? Caí con una doctora que también de ella aprendí muchísimo. La verdad es que aprendí muchísimo. Y esta doctora me ayudó mucho a entender el autismo. O sea, me la recomendaron porque estaban, yo digo que las salas de espera de terapia es una sala de espera de terapia para nosotras las mamás, ¿no? O sea, donde tú conoces a otra mamá que te entiende tu lenguaje y que no te va a juzgar en nada, porque capaz la está pasando igual o peor que tú, Sí. ¿no? Las salas de pertenencia. Exacto. Sí, es como tu tribu, tu gente, tu lugar hasta seguro. Sí. Porque nadie te va a ver feo, que tu hijo se tiró al piso, Dani se sacaba los zapatos y los lanzaba, ¿no? O sea, daba vueltas así en el piso, o sea, y nadie me veía feo en las salas de espera de los centros de terapia. Y una mamá viene y me dice, ay, cuéntame, ¿por qué? Porque yo hacía como, no entendía muy bien lo de la dieta, no entendía muy bien nada, entonces ella viene y me ve, andaba con un cereal sin gluten, pero procesado, ¿no? Y entonces ella me ve y se me acerca, ¿y tú por qué le das eso? Y no, bueno, es sin gluten. O sea, tú sabes, ya yo estoy en la dieta, ya yo estoy actualizada, ¿no? Y ella me dice, sí, pero es procesado y trae azúcar
y trae gomas, ¿no? Y trae trigo, y trae soya, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es sin gluten, Claro. ¿no? Y me decía, no, eso no es así, ven y te explico. Entonces esa mamá me explicó y ella fue la que me dijo, tienes que ir con esta doctora, ¿no? Entonces yo fui con la doctora Lorena Benarroch. Buenísimo. Sí, sí, o sea, de verdad. Debe estar retirada, yo creo, pero ella es inmunóloga. Ella es inmunóloga, entonces voy con ella y ¿sabes cuando tú sientes esa gente que te recibe y te abraza? Sí. Ella me dijo, tranquila Adriana, no te preocupes, tu hijo va a estar bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer A, B, C, D, E, este es como el panorama de lo que hay que seguir y ¿no te interesa a ti aprender de autismo? Y yo que, bueno, sí, por mi hijo. Me dice, no solo por tu hijo. O sea, tú eres pediatra. Ven conmigo y empieza a aprender de autismo. Porque esto es una explosión. Ella hablaba mucho de que nuestros niños con autismo eran como los canarios de las minas. ¿Sabes que mandaban los canarios? ¡Claro! Y me acuerdo esa frase que ella siempre decía. Dilo para que lo podamos ilustrar. Ella decía que en la antigüedad, para saber si era apta una mina para entrar, ellos lanzaban canarios. Y si los canarios volvían a salir, es que no había tóxicos y los mineros no se iban a morir por todos los azufres y todos los ¿cómo se dice? Los tóxicos. Los tóxicos que hay dentro Y de la si el mina. canario no salía es porque estaba muerto. Es porque estaba muerto. Y ella decía que... ¿Qué decía ella del autismo? Que el autismo son los canarios que nos están avisando que el mundo está tóxico, que el mundo Wow. está contaminado, que viene un cambio total en todo. Y por eso estos niños están presentándose cada vez más. Esto me parece lo más hermoso que escuché en mucho tiempo. Tiene toda la razón. Ella me lo decía, me acuerdo que me lo decía, te estoy diciendo hace 17 años. Te creo. ¿No? Yo la conozco desde que te relación Raquel. Entonces, bueno, fui con ella y ella me dice, pero Adriana, ven conmigo. Y yo al principio, tú sabes, como que, sí. Cuando empiezo a hacer todo el tratamiento que me indica la doctora y empiezo a ver esta mejora en Dani, yo dije, no, yo tengo que ir con la doctora. O sea, yo tengo Es verdad. tengo que conocer, tengo que entender, tengo que saber esto. Y así tal cual, codo a codo, yo ahí sentadita al lado de ella, o sea, yo era así. ¡Ah! No, en serio, doctora, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace aquello? ¿Y cómo se da? Y ella empezó a enseñarme. Yo pasé años con ella. Años, te digo que mi segundo hijo nació a los 4 años de Dani y yo fui todavía con mi barriga de mi segundo hijo a pasar consulta con ella. Yo duré años con ella y yo decía, wow, este es otro mundo y la cabeza se te empieza a volar y a volar y a volar que tú dices, o sea, cuando te lo explica alguien que sabe, las cosas se digieren diferente, ¿no? Y ya me acuerdo que agarraba mapas bioquímicos y me explicaba, bueno, esto pasa así, esta ruta pasa así, entonces aquí está bloqueado, entonces, y yo, ay, es verdad, y es verdad, uy, no lo había visto así, tienes razón, doctora. Y fue como, o sea, me sembró esa semilla y me hizo ver la importancia de educarme, no solamente para Daniel, porque ella me decía, es que no es por tu hijo solamente. O sea, mira la cantidad de canarios que estamos teniendo aquí y necesitamos más médicos que se formen. Así mismo es. ¿Yes? Y ahí empezó tu carrera. Ahí empezó mi pasión y también debo agradecerle mucho a la doctora porque me permitió entenderlo, me permitió aprendérselo de ella directamente, de la fuente, y me guió así como niño chiquito de la mano. Vamos, Adriana, que sí, esto sí, y ven, y aquí, y dale, y no sé qué más. Tú tienes que estar muy bendecida porque la tuviste allá de mentora y ahora vas a tener a la doctora Dolly de mentora también. Sí, o sea me parece demasiado impresionante. ¿Cuál era tu visión del autismo si me lo tuvieses que decir en una oración cuando saliste de la escuela? ¿Contra cuál sería tu visión de qué es el autismo hoy? Mira, mi visión del autismo cuando salí a la escuela es, no sé, estos niños están perdidos. O sea, no hay nada que hacer. Eso era lo que yo pensaba. Y no hay nada que hacer. O sea, nada, terapias, fármacos, encerrarlos en la casa, ¿no? Contención, ya. Yo creo que si tú me dices una palabra, no hay nada que hacer. Creo que esa sería mi palabra. Hace 18 o 20 años. Recién graduada de la universidad como pediatra, autismo, uy, caso perdido. Exacto, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Hoy, como mamá, también lo tengo que decir, y como pediatra que se ha formado en esto, tenemos mucho que hacer. Esa sería mi palabra ahorita. Es que es verdad. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que el autismo es una etiqueta que se le pone a varios problemas médicos que pueden estar pasando a la vez? Sí, es que hay
hay patologías, o sea, hay enfermedades gastrointestinales. En Venezuela se hizo un estudio muy lindo en el Hospital Domingo Luciani, donde hablaban de la relación de enfermedad gastrointestinal y conducta del autismo, ¿no? Y relacionaban cómo los pacientes entre mayor grado de patología gastrointestinal, es decir, gastritis, esofagitis, colitis, todos estos procesos, todos estos procesos inflamatorios, más cándida, mientras más checklist tenían, mientras más palomitas tenían, mayor era la intensidad o la gravedad de la presencia de la conducta disruptiva, ya sea autoagresiva o heteroagresiva. O sea, más sintomatología basado en cuántos problemas médicos gastrointestinales tenía el niño. Sí. Pero hoy por hoy también sabemos que hay mucho más problemas. Y yo vi un estudio ahorita que me encantó. Yo te lo mandé, que tiene la rueda con el bebé, que te lo voy a mandar a mi productor para que lo ponga aquí, porque es un estudio que intenta demostrar las diferentes fases que se saben hoy por hoy de los determinantes de autismo. Ves que todo el mundo siempre está con las teorías, que si la vacuna, que si el Tylenol, que si no doy la leche materna, Hay tantas teorías, pero este estudio, aunque no demuestra todas las causales, sí muestra varios factores. Y yo vimos vacunas, vi la parte mitocondrial, la parte metabólica, la parte del parto, la parte de la metilación, Tú en tu consulta, ¿qué patrón has visto 1, 2, 3 veces que pudiese señalizar lo que tú crees que hoy es un factor o un determinante que puede causar autismo? Lo que veo más cuando se hace la historia médica, que es la historia clínica, la recopilación de los datos de los pacientes, lo que comúnmente veo es que todos en algún momento presentaron alguna patología gástrica. Es decir, o presentaron reflujo, o presentaron diarrea, o presentaron una colitis. O estreñimiento. O estreñimiento. O acidez gástrica. O sea, sí, y a veces los papás no se dan cuenta de que algo pasa. Sí, pero lo que me llama mucho la atención a mí es que, o sea, yo diría que el 99% de mis pacientes, todos tienen un antecedente de reflujo y todos tratados con inhibidores de bomba a los 4 meses. Eso me pasó a mí. Entonces, cuando tú dices, o sea, pero ya va, entonces bajo el pH, hago disbiosis, creo una buena absorción de la vitamina D3, de los complejos B que necesitan este pH gástrico también. Entonces, ahí cuando tú empiezas como a enlazar, ¿no? A encadenar, como a tejer toda esta, y tú dices, no puedo creer que esto, o sea, desde allá atrás, algo que tú dices está indicado, está aprobado, está avalado, está en las guías médicas de tratamiento, dale un inhibidor de bomba. Eso es como un Nexium. Sí, exacto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con este Nexium? No solamente altera el pH gástrico de este bebé, que por supuesto va a influir en la absorción de ciertos nutrientes, que van a influir después en el sistema inmunológico y que van a influir en el sistema nervioso central, sino también vienen acompañados de azúcar, que te cambian y te modifican la microbiota. ¡Qué locura! Y yo acabo de cerrar el teléfono con una mamá que viene acá a Panamá ahorita, que dice, estoy preocupada porque mi hijo toma Nexium todos los días hace no sé cuánto tiempo, ¿ok? Y tengo miedo de que se me acabe y no sé si en Panamá lo venden. Yo dije, ¿quién te mandó a ti Nexium indefinido? Indefinido. Me dice, mira, es que sin eso el niño no puede por el dolor. Mira, una de las cosas que yo sí como enfatizo, ¿no? Los medicamentos se pueden utilizar bajo una indicación específica. O sea, me explico, si tengo un paciente con una gastritis horrorosa, yo no, señora, vamos con calma. No, o sea, hay que tratarla. Sí, o sea, le vas a dar el Nexium un tiempo definido mientras busca la raíz. Pero de ahí a dejarlo, como me han llegado muchísimos pacientes de 6 años. ¿Cuánto tiempo tiene con el Nexium? Uy, no, más de 1 año. Y yo, ahí es donde yo respiro profundo y digo, pobrecita, esta microbiota no debe tener vitamina D3, seguramente no tiene calcio, seguramente los complejos B están bajos, ¿no? Este pH o capaz hizo una disbiosis o por este pH hasta la boca debe estar colonizado de cándida, ¿no? Wow. O sea, cuando tú entiendes y empiezas a armar este gran, sí, se podría decir rompecabezas, médico, interno, biológico, y tú dices, wow, ¿cómo este Nexium que uno dijera, bueno, le va a quitar el dolor, va a estar bien? Ajá, ¿qué pasa detrás? Está rompiendo todo el resto y haciendo la patología peor. Está haciendo la patología peor, sí. Es como que cubrir
una herida infectada sin sanar la herida. Exacto, no la limpiaste, No la tapaste. limpiaste, la tapaste. Qué locura. Y la empeoraste porque está tapada y la mamá no puede ver de que hay un problema. Exacto, exacto. Que fue lo que le dije a la mamá. Le dije, ven acá, tu hijo no puede vivir con eso. Y yo recuerdo que un doctor a mí me recetó nistatina para la cándida de Raquel. ¿Tú sabes cuánto tiempo yo llevé con esa nistatina? Yendo 9 años, 3 veces por día. Imagínate. O sea, a veces uno se deja llevar por los médicos y dice... Y yo se la quitaba y Raquel empeoraba inmediatamente. Entonces uno dice, bueno, mi hija va a depender de esta medicina por el resto Sí. de la vida. Sí. Hasta que obviamente la doctora Dolly dijo, ven acá, déjame matarte la cándida de una vez por todas, bien hecho, de raíz. Y fue así, se la mató. Sí, sí. Pero qué locura. Entonces, es un mundo tan grande, el mundo de qué es lo que realmente está pasando en este cuerpo. Entonces, dime tú, ¿qué tú crees que está pasando a nivel fisiológico en muchos niños autistas, para no decir todos? Es una inflamación. Es una inflamación. Sí, o sea, como resumido, inflamación. Son niños que están completa y absolutamente inflamados. Desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista neurológico. O sea, hay una inflamación tremenda en ellos que tapamos con pañitos de agua caliente, con estos Nexium, con estos antihistamínicos, con esta nistatina. No estoy diciendo, ojo, aclaro, no estoy diciendo que no se deban usar, pero los tienes que usar conscientemente en el momento que lo necesitas. ¿Reparaste? Ok, ¿qué sigue? Porque no es que, ay, te di el Nexium, se te quitó y no hago más nada. O sea, no protejo dieta, no hago cambios alimentarios, no hago cambios en el estrés, no hago cambios ambientales, no hago cambios inmunológicos, ni nada. Entonces te doy Nexium, ok, pero mientras tanto voy dándote todo lo demás que tú necesitas para poder quitar este Nexium, quitar todo este fármaco con todos estos componentes que son dañinos Claro. para el organismo, ¿no? O dañinos no, que tienen su efecto. O sea, hay en que el organismo. reparar. Exacto. Entonces, doy, perfecto, pero voy reparando para quitarlo, quedarme con las vitaminas, quedarme con un ambiente tóxico menos y agresivo para el paciente, dándole vitaminas, disminuyendo el proceso inflamatorio, haciendo una dieta limpia, retirando los alimentos que no se necesitan, no individualizando el protocolo. Entonces, es como todo esto, ir construyendo en el paciente lo que él necesita. Porque claro, es muy cómodo y también tengo que decirlo, muy cómodo para uno como médico decir, bueno, dale Nexium y la mamá me llama, ay, doctora, la amo porque se le quitó, ya no grita o ya no me pega, ¿no? Ok, pero entonces ya yo cumplí una parte, yo necesito ahora a ti que no te quedes pegada en el Nexium y te desaparezcas de la secuencia que tenemos que llevar nosotros de control. Porque eso es otra de las cosas que también tenemos que ser muy conscientes, o sea, la responsabilidad de nosotros como médicos con el paciente y la responsabilidad del cuidador principal de seguir la secuencia de los tratamientos. Eso me parece clave. No hay mayor herramienta para un niño autista que un padre comprometido. Porque, ok, si yo soy esa mamá que no estoy comprometida, yo me quedo con el Nexium y yo no te veo más nunca, ¿ok? Pero si yo voy a estar comprometida, lo que viene para yo ayudarte a reparar, porque tú no me puedes, tú me puedes dar las instrucciones a mí para reparar el problema, pero la que tiene que repararlo soy yo. Entonces ahí empiezan a venir las pruebas de qué tan comprometida estás como mamá. Porque si yo digo, ok, el Nexium yo ya lo veo mejor, gracias doctora, no, gracias nada. Hay que ver la alimentación de tu hijo. Hay que ver los patógenos. Porque si no, va a regresar y va a regresar peor. Sí, hay entonces que ver ahí el yo tengo que ambiente. cambiar. Y ahí es donde viene el problema, porque muchos niños son selectivos, muchos niños les caen mal las vitaminas, muchos niños les caen mal a cambio de dieta. Y de repente tú ves a este niño en crisis y tú no sabes qué tipo de crisis, tú no sabes por qué la causó y tú solamente sabes que tú estabas feliz con el Nexium y dándole pizza. Entonces, vamos a educar un poquito a los papás de las posibles cosas que van a pasar o pueden pasar cuando uno está haciendo un cambio de alimentación, cuando uno está introduciendo vitaminas, cuando uno está eliminando un patógeno. Y creo que la primera pregunta que te voy a hacer es esta. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis curativa contra una crisis? Ok, las crisis, cuando son crisis, hay como 3 fases, ¿no? O sea, el prodromo, es decir, ¿qué desencadena la crisis y qué calma la crisis, ¿no? Psicológicamente así se llaman como esta curvita. Uh-huh. Normalmente cuando es una crisis, el aura, es decir, lo que viene antes de la crisis casi siempre es lo mismo. Le apagué el iPad, le apagué la luz, le quité el juguete, ¿no? Ya yo sé que viene una crisis, ¿no? Uh-huh.
y casi siempre es reconocida cuando se hace una buena levantamiento de data, porque eso es importante que lo hagan los papás. Para saber a dónde vino la crisis. Exacto, exacto. Entonces, generalmente es así. Cuando es una crisis, casi siempre tiene como esta fase. Pero háblame en términos de suplementos, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Te voy a dar ¿por dónde te quiero llevar? Ok. Tuve un paciente que sus amigas le sugirieron omega 3. Ok. Porque para sus hijos el omega 3 le había ido fenomenal. Entonces la señora le da el omega 3 al niño. Pasa un día, pasan 2 días, el niño está peor que nunca. Y las amigas le dicen, no desistas porque está pasando una crisis curativa y él se va a acostumbrar después de un mes y va a venir un despertar. Ok. ¿Qué terminó pasando? Lo opuesto. Enfermó más a su hijo porque su hijo tenía la histamina por las nubes y era sumamente alérgico al omega 3 y estaba enfermando a su hijo pensando que era una crisis curativa, que iba a llegar el despertar. Entonces yo quisiera que, no tanto de conducta, yo no te lo pregunté bien. ¿Cómo yo sé si yo soy una mamá que yo le estoy introduciendo o quitando algo a mi hijo si yo estoy teniendo un problema? ¿Yo tengo que parar de darle eso o tengo que continuar? Ok, eso va. Primero, tenemos que ser muy conscientes que cuando retiramos o introducimos, tenemos que ser más detectives que Sherlock Holmes. Ok. Eso es principal. O sea, Escuchen esto de vuelta, vuelvo a repetirlo. cuando retiramos o cuando introducimos, nosotros, los cuidadores principales, tenemos que ser más detectives que el propio Sherlock Holmes. Ok, aquí es donde van a venir las respuestas. Aquí es donde tú dices, los profesionales tenemos que instruir a los papás cuando vienen estos cambios. En lo personal lo hago muy paulatino. Ujú. Y así me lo enseñó a mí la doctora Lorena. Me dijo, o sea, hazte de cuenta como cuando, y así se los explico, como cuando tú hiciste alimentación complementaria, tú no le diste todo a Raquel de una. No, Tú un dijiste, poquito a la vez. Bueno, voy con zanahoria. Ay, le cayó bien, 2, 3 días, hizo pupú bien, durmió bien, no le dio cólico. Ok, entonces la zanahoria, check. Ahora voy, no sé, con aguacate. Ujú. El aguacate está como más irritable, me hizo el pupú aguado. Bueno, entonces, zanahoria, 3 días, bien. Aguacate, el pupú aguado, más diarrea. Como que el aguacate no le va, lo voy a retirar. O sea, también tenemos que ser gentiles con el organismo de nuestros niños. Queremos todo para allá. Y yo lo entiendo, yo también soy mamá. O sea, yo quisiera, plum, ya, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos que ser gentiles con el organismo de nuestros niños cuando introducimos y cuando retiramos. Ok. Entonces, cuando tú lo haces de forma muy paulatina y así casi que con tu libreta al lado, hoy le di tanto, comió así, durmió así, estuvo así, evacuó así, estuvo la tarde así, eso es una guía maravillosa y súper informativa, tanto para el cuidador principal como para nosotros los médicos, para saber por dónde vamos. Ok. ¿No? Sí, por supuesto, hay ciertas vitaminas. Por decirte, cuando hacemos la dieta de eliminación, viene toda esta crisis por la adictividad de estos alimentos. Entonces, si yo estoy quitando o retirando el azúcar, la leche de vaca, los procesados, el gluten, pudiésemos decir que lo que viene es una crisis curativa. Sí. Porque estás retirando algo dañino, vas a bajar inflamación, pero el proceso va a ser horrible. El proceso es una locura, porque los receptores a nivel del sistema nervioso central y gástrico y tu microbiota te está gritando dónde está mi leche, dónde está mi azúcar y dónde está mi pan. Literalmente, o sea, se vuelven locos. Se vuelve loco la microbiota, se vuelve loco el sistema nervioso central, se vuelven locos los receptores de opioides. O sea, todo el mundo como que dame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo necesito. Entonces, obviamente, no lo haces consciente. Es tu microbiota que te dice dónde está mi azúcar. ¿Por qué? Porque mi cándida se está muriendo de hambre. Entonces, necesito comer. Dame azúcar. Claro, porque todos los organismos quieren sobrevivir. Claro. Entonces, en ese momento, digamos que el consejo de una mamá es aguanta, que ya va a pasar y vendrá el despertar. Yo lo que le digo a las mamás es, vamos poco a poco. Si tú ves que en el día 4 se volvió loco, se trepó por las paredes, ¿no? O sea, es otra persona, yo les digo a ellas, pausemos, mas no reintroduzcamos. Pausemos. Es decir, me tomo un biberón de 8 onzas todos los días.
y ya voy por 6 onzas. Déjalo en 6 hasta que se estabilice. Déjalo y en después 6. baja a 4 Exacto. hasta que se estabilice. O sea, puedes Exacto. ir como escalonando. Sí, puedes ir Ok. escalonando. Entonces, y eso ayuda a que este organismo también no esté tan En shock. reactivo, y como mamá o como cuidador principal te ayuda a estar, bueno, ok, la cosa no está tan mal. Porque también yo creo que nosotros como médicos tenemos que cuidar mucho la contención de los cuidadores. Porque para mí es importante que un cuidador se comprometa. Y si un cuidador está desgastado y vienen estas crisis, va a decir, ¿sabes qué? Toma tu biberón, que con esto sé que en 2 minutos te me calmas. Claro. Entonces yo respiro. Entonces aquí es como... Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, como que abrazar y contener a todo el mundo. Ok, viene esto y explicarlo. Mira, lo que viene no va a estar fácil. Va a ser una locura, te va a provocar salir corriendo. Pero vamos con calma y te acompaño a tu ritmo. Y considero una de las cosas que yo he aprendido en mi práctica es que el acompañamiento, así sea a distancia, los papás lo agradecen. Y no, enormemente. Claro. Ok, ya entendimos lo que es una crisis curativa, ¿verdad? Cuando estamos haciéndole al organismo algo bueno, pero que va a tener una reacción mala. Sí. ¿Qué pasa con la persona que aunque necesite la vitamina, su cuerpo la necesita, y ese niño la toma y hace crisis fatales, llora, llanto, se pone más agresivo? O sea, eso no es una crisis curativa que hay que seguir dándole eso. Algo No. está pasando en ese cuerpo. ¿Qué está pasando en el cuerpo del niño que no toleró la vitamina que la mamá le dio? Fíjate, las vitaminas son importantes. Hay mucha deficiencia en los pacientes dentro del espectro del autismo. Pero esto no quiere decir que si en mi laboratorio me sale una vitamina B12 por el suelo, yo se la tengo que dar a dosis altas o a dosis terapéuticas o a la dosis que el médico decida. Si el paciente no me la tolera. ¿Por qué? Porque aquí entonces tenemos que ver la bioindividualidad del paciente. Probablemente este paciente tenga alteraciones, ya sea en la metilación, ya sea tenga unos SNPs o disruptores genéticos que no le ayudan o que no tiene los mecanismos para procesar, absorber y entregar de forma expedita esta vitamina o este complemento que se necesita para cumplir cierta función a nivel del cerebro. Entonces, si yo tengo un paciente, y me pasa mucho con los complejos B, ¿no?, que necesitan complejos B, que en el laboratorio salieron bajos, que hay una alteración en el lenguaje y sabemos que los complejos B ayudan para el lenguaje, y le doy complejo B y se trepa por las paredes y se vuelve loco, porque sí me ha pasado. ¿Y qué le está pasando? Entonces, este paciente No está metilando. no está metilando y está acumulando esta vitamina. Entonces, como que Su cuerpo no la absorbe. no la procesa. O sea, digo, me tomé esta vitamina y ¿qué hago con eso? Claro, pero el peor consejo para ese paciente sería sigue dándosela No. porque, ok, listo, yo lo voy a seguir embutiendo porque se va a acostumbrar y esa toxicidad sigue creciendo. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la respuesta? Uno, se puede hacer desde el punto de vista clínico, ¿no? Es decir, no tengo, porque también tenemos que entender que hay pacientes que no tienen la capacidad de hacer todos los laboratorios que se necesitan. Entonces, ok, lo que vamos a hacer, empezamos microdosis Mucho y más muy, chiquito. muy espaciados. Ni siquiera diario. 2 días a la semana, 1 día a la semana. Y tú me vas diciendo. Y también hay que saber qué tipo de vitamina, porque mucha gente dice, bueno, dale magnesio. ¿A cuál? Hay múltiples tipos de magnesio. Hay múltiples tipos de B12. Hay múltiples tipos de B9. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es el que tu organismo es capaz de procesar y absorber y meter en la cadena que tiene que circular? ¿Dónde lo meto? Es que yo creo que la gente tiene un concepto de que si hay una vitamina, yo me la tomo y a mí me sirvió. No. O sea, no tiene nada que ver. Esa misma vitamina que tú le estás dando a tu hijo puede ser un veneno como puede ser un bien. Entonces, yo creo que cuando yo le introduzco algo a mi hija, sea un medicamento, sea un suplemento, si yo veo una reacción negativa de ella, yo sé que ella no me lo está metabolizando y eso se está acumulando y la toxicidad es la que está haciendo que su conducta posiblemente cambie. Claro, igual, ¿cierto? Igual pasa con los alimentos. Mira, yo me acuerdo con Dani que, o sea, eran unos gritos, un llanto, se arrodillaba y se ponía en posición fetal y se daba golpes en la pancita Mi vida. cuando se le ponía ajo o cebolla a sus alimentos. Wow. Y yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué si está súper limpio, todo natural, ollas nuevas, o sea, todo perfecto, ¿no? Todo perfecto dado por la nutricionista, todo perfecto. Y mi suegra fue una vez que me dijo, Adriana, es que
yo le estoy poniendo ajo porque sé que el ajo es anticándida, Ya. ¿no? Y necesita el comer ajo. Entonces yo le pongo ajo. Pero en estos días hice algo sin ajo y él no le dio eso. Entonces, bueno, empezamos por hasta el cual Sherlock Holmes. Por eso digo, uno tiene que estar como muy pendiente. ¿Qué iba a pensar yo que ajo y cebolla, y después entendí que eran los salicilatos y hasta el sol de hoy no los tolera? ¿Qué iba a pensar yo que eso le podía causar dolor a mi hijo? Claro, más toxicidad porque él no lo podía procesar. No lo procesa y se vuelve loco. El concepto de la metilación es un concepto que me tiene muy intrigado últimamente. Yo hice un podcast con la doctora Dori del tema y te confieso que no lo termino de entender a ciencia cierta. Okay. O sea, sí entendí mucho, ¿ok? Tengo una imagen en mi cabeza, pero yo quisiera que tú me digas a mí de la manera más sencilla, ¿qué significa metilación? Metilación, para entender, es un proceso bioquímico, es decir, que es un proceso que necesita nuestro organismo realizar. Como mi cuerpo es una fábrica Ajá. y mi fábrica lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Ok. Entonces, para poder hacer este proceso, ¿qué se necesita? Necesito el grupo metilo, es decir, el CH3, pegarlo a algo, ya sea una proteína, ya sea un lípido, ya sea el ADN, ya sea neurotransmisores. Entonces yo tengo mi grupo metilo, que es el CH3, que está por ahí, generalmente viene en los complejos B metilados. O sea, es una sustancia. Es un componente químico que se pega. Ok, es un liquidito que cuando se pega a algo lo activa. Es la llave de la puerta. Es la llave, exactamente, es una puerta, es la llave. Con esta llave yo la abro meto en la el cerrojo puerta. y puedo abrir la puerta o puedo cerrar la puerta. Entonces con esto activo o desactivo. Y trabajo neurotransmisores o los apago. Trabajo mi transcripción y mi limpieza de mi ADN o la apago. Trabajo toda esta área inmunológica. Trabajo toda el área de neurotransmisores, de transcripción del ADN, de producción de glutatión. Si yo me como una manzana, dentro de mí debe haber una llave Siempre. que abre ¿qué? Que abre la proteína para que tu organismo, esta llave, te comiste tu manzana, pongámoslo en forma análoga, ¿no? Me comí mi manzana. ¿Qué tengo que tener en el organismo? Tengo que tener una máquina que me tritura la manzana para que mi estómago la absorba y estos nutrientes vayan a ¿Dónde tienen que ir? donde tienen que ir. Si yo no tengo la llave que abre el compartimiento para empezar el proceso, ¿qué le pasa a la manzana? Se acumula. Se pudre. Se pudre y entonces esta manzana empieza a tener acumulación y se vuelve tóxica para tu organismo. Entonces, eso es lo que pasa cuando no metilo. Si yo metilo, tengo mi CH3 que se me pega, me activa, acciono. No metilo, no tengo CH3, entonces no se va a pegar. Entonces, lo que entre, que necesite accionarse, no hay manera. Se acumula, se acumula, se acumula y no puedo tener la función bioquímica y la función biológica para poder accionar y tener el beneficio de haberme comido una manzana. Y esto tiene repercusión en todo, porque muchos de nuestros niños no metilan la mayoría de las cosas que consumen. Exactamente. Incluso lo que se juntan en la piel, en el cabello. Es que El mundo entero los ataca muchas veces. cuando entendemos que el proceso de metilación también tiene mucho que ver con el proceso de desintoxicación. Ajá, cuéntame sobre esa correlación. ¿Ves? Porque la metilación te va a ayudar a la producción de glutatión, te va a ayudar al trabajo del hígado, te va a ayudar al trabajo inmunológico. Y todo esto son componentes necesarios en el proceso de desintoxicación. La llave que prende las máquinas. Exacto, tal cual. El interruptor. Lo prendí, apagué. Prendo mi maquinaria, mi hígado, mi glutatión, mi sistema inmune, mis órganos renales, todo eso. ¿Qué pasa cuando la llave prende todo y no lo apaga? También eso es cuando hay un exceso, ¿no? De que absorbo. Me puedo acumular y puedo no usarlo. Toxicidad también. Toxicidad también. Entonces, ni el extremo de que no tengo el CH3, es decir, no metilo, tengo una alteración en los procesos de metilación, ya sea a nivel genético, el MTHFR, MTR, MTRR, el COMP, etcétera, o sencillamente metilo demasiado, ninguno de los dos extremos es bueno. Porque en este se me acumula y se vuelve tóxico y en este igualito, lo tengo pero no lo uso. O sea, es como un ciclo, hazte de cuenta, es como un se oxida. Círculo, como un círculo. O sea, entonces, llega el grupo CH3, se pegó. Entonces, de aquí pasa a activarse. Este se activa
suelta el CH3, ¿ves? Porque lo tienes que soltar, ¿no? Sueltas el CH3 para pasar al otro proceso. Y aquí viene otra vez para que no se te vuelva tóxico otro CH3, ¿ves? Ajá. Entonces, si yo agarro mi CH3, lo meto en mi circulito, en mi círculo de acción, lo proceso, perfecto, solté el CH3, voy para acá y no tengo quien me lo vuelva a regular, se vuelve tóxico. Entonces vienen estos radicales libres y viene esta acumulación de toxicidad. Wow. Y todo esto lo podemos ver, por ejemplo, en un panel de metilación de DNA. Sí. Que eso es un examen que se hace con saliva, Sí. facilito, no Sí. duele nada. Y puedes ver todos estos genes que no te ayudan a metilar y te dice el doctor, ok, tu hijo no metila esto, no metila esto, no metila esto, hay que darle simplemente el suplemento ya metilado. Yo creo que ahorita nos tenemos que meter en el tema famoso. Ahí, fíjate, ahí depende. Ok. Voy a eso, cuando dice el suplemento metilado, porque hay también fases y también tipos de presentación de suplementos que inclusive tú puedes tener la mutación y dar el metilado y no utilizarlo bien. Ok, ahorita mismo está el famoso leucovorin. La leucovorina es algo que, como empezaron a hablar en Estados Unidos de eso, todo el mundo jura que la leucovorin cura autismo. O sea, ¿sabes cómo es la gente? La gente quiere una pastilla para arreglar todo. Y luego están las personas que, que hablan de metilfolato, hay personas que hablan de ácido fólico. Yo quiero aclarar en este podcast para que la gente entienda. Uno, ¿por qué el ácido fólico es tan importante? Y dos, quiero saber la diferencia entre el ácido fólico, el leucovorin y el metilfolato. Ok. Todos son vitaminas B9. Empecemos por ahí. Es una El ácido fólico es B9. Una parte de la vitamina B9. ¿no? Una parte. O sea, una forma de vitamina B9, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el ácido fólico, el ácido folínico o leucovorina y el 5-MTL, que es el 5-metiltetrahidrofolato. Okay. ¿Okay? Entonces tenemos estos tres. En mi mente, yo te voy a decir cómo lo clasifico yo. Okay. 1, 2, 3. El ácido fólico es el ácido sintético. ¿Ves? El ácido folínico es el leucovorin, que es el parcialmente activo. No, pero empieza por el base. El ácido fólico. ¿Qué hace el ácido fólico? ¿Por qué es importante? El ácido fólico influye en lo que es la formación del tubo neural. Básicamente eso. ¿Okay? ¿El qué? La formación del tubo neural. ¿Qué es eso? Es todo lo que conecta el cerebro con todos nuestros nervios. Eso es lo que hace el ácido fólico. Eso es lo que cierra el tubo neural. Porque Okay. cuando tú estás en proceso de embriogénesis, es decir, durante el embarazo, empieza abierto y él se va cerrando, ¿no? Es como este tubito que va desde el cerebro hasta nuestra columna. O sea, que es todo el nervioso central. Es todo el sistema nervioso y central. cuando ya tú estás formado, ¿qué hace el ácido fólico en tu cuerpo? El ácido fólico entra a nivel del sistema nervioso central y activa ciertos procesos de metilación. Él influye porque él también dona un CH3 y va a ayudar a todos estos procesos inmunológicos, en neurotransmisores, por eso a veces tenemos una acumulación de dopamina, ¿no? Entonces son estos chiquitos que o no tienen dopamina o tienen un exceso de dopamina o están muy apagados o están muy irritables. Tienen todas estas alteraciones en neurotransmisores, serotonina, norepinefrina, estoy feliz, estoy triste, te odio, te amo. O sea, ¿no? que el ácido fólico tiene que ver con las emociones y con la dopamina y con todos estos químicos cerebrales. Sí, tiene que ver. ver. Entonces ya sabemos que el ácido fólico, si tú no tienes suficiente, tú no puedes tener un neurodesarrollo saludable. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta que el ácido fólico es la forma sintética. ¿Qué significa la forma sintética? Que tu organismo no es capaz, normalmente la gran mayoría de los organismos no son capaces de como desdoblarles. Hazte de cuenta como que si te entregan un bistec completo y tú no sabes cortar, no sabes cortarlo. No hay manera que te lo comas porque no sabes cómo, ¿no? Entonces, el ácido fólico es sintético, es decir, es una forma que tiene que pasar muchos procesos bioquímicos para llegar a ser totalmente disponible. Ok, ¿qué alimento tiene ácido fólico, por ejemplo? Los vegetales verdes. Ok, me comí yo una ensalada de espinaca. Vuelvo, insisto, ácido fólico es sintético, tiene que ser ácido folínico. Quiero saber, desde un alimento, todos los pasos que mi cuerpo tiene que hacer para que se convierta, para metilarse. Ok. Yo me comí la espinaca. ¿Qué tiene que hacer mi cuerpo para agarrar ese ácido fólico sintético y realmente aprovecharse? Bueno, primero tienes que tener activos o no tienes que tener ninguna alteración en todos los procesos de metilación. Es decir, no tienes que tener ninguna alteración genética.
todos tus MTHF, R, Tienen que estar negativos. todos tienen que estar negativos. Es decir, los tienes que tener activos. Porque si tú los tienes activos, es capaz esta MT transformar este fólico sintético en folínico, ¿no? Para que este folínico me ayude a entrar a la célula, porque el folínico lo que hace es como un carrito, me transporta, para que después se convierta en 5-LMTHF. Todo un proceso. O sea, es un proceso de transformación grandísima. O sea, yo me como el ácido fólico sintético del alimento, mi cuerpo tiene que recibirlo, no rechazarlo, mi DNA no lo puede rechazar, lo tiene que poder transportar a mi cerebro y a mis células, meter adentro y activar. Exacto. Y hoy lo que estamos viendo en el autismo es que muy pocos niños tienen todo ese camino abierto de alimento a cerebro. La mayoría los tiene bloqueados. Exacto. Y ese fue uno de los descubrimientos que se dieron con el leucovorin. Ahora bien, listo, ya entendimos esa parte. El leucovorin, que es el ácido folínico, ¿qué es? Exactamente, ¿qué es? Es una forma semiactiva Semiactiva o parcialmente activa de la vitamina B9, que ayuda cuando tenemos pacientes que tienen fallas en el transporte de los complejos B, específicamente del folato. Entonces, lo que te va a hacer es como un taxi. Okay. Vente, móntate, que vámonos. Pero no es folato en sí. No es taxi y pasajero, es solamente taxi. Es taxi y te ayuda, o sea, si hay, te transporta, te ayuda a meterlo en el sistema nervioso central. Es decir, él te abre la puerta y te lleva a donde tienes que estar. Claro, entonces, a ver, si tu hijo no tiene la llave que abre la puerta para que el ácido fólico entre al cerebro, el leucovorin se convierte en esa llave, monta el ácido fólico en el carrito y lo lleva al cerebro. Vámonos. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que no tiene ácido fólico para transportar porque su cuerpo no lo hizo? Yo le estoy dando leucovorin. El leucovorin se acumula. Se acumula, o sea, son puros carritos que entran al cerebro, pero sin la materia prima. Exacto, se acumula y no puede ser usado, porque también necesita activarse. Este leucovorin necesita otro paso más, que es activarse para convertirse en el 5-MTHF. Ok, entonces si yo soy una persona que tiene el MTHFR positivo y yo tomo leucovorina, no me sirvió de nada porque yo no tengo cómo activar realmente el ácido fólico que está en ese carrito. Exactamente. ¿Cuál es el último paso? El último paso es la vitamina B9 completamente activa. Que es el metilfolato. Que es el metilfolato. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? El metilfolato es buenísimo. Tú dirías, bueno, entonces me voy directo al último, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no metabolizo, se me acumula. O sea, yo me puedo tomar la metilfolato e igual no metilarlo. Igual no metilarlo. Mi microbiota dice, aquí no entras. Aquí no vas a entrar. Igual no metilarlo y el grupo CH3 se queda ahí. Entonces me acumulo. Entonces, en vez de volverse algo positivo, se vuelve algo tóxico porque empieza a soltar radicales libres. Entonces, viene toda esta toxicidad y toda esta acumulación. Entonces, ¿qué hago? Si mi hijo no tiene ácido fólico y necesito darle metilfolato. Ok, lo que se puede hacer en esos casos, yo sí diría, por favor, no usar ácido fólico como tal. Sí, porque ¿por qué lo venden si no sirve para nada? Porque es barato. Pero no sirve para nada. El ácido fólico como tal, si ustedes ven una cosa que dice ácido fólico así tal cual, no sirve. No, el ácido fólico yo no lo indicaría. Me iría o entre leucovorina, que es el semiactivo, o el completamente activo. O ambos. Viendo cómo está el perfil de metilación del paciente. Claro. Y cómo está su función mitocondrial, porque aquí también influye. Ahora, ok, quiero entrar en lo mitocondrial, pero quiero hacer una pausa y decirles a todos ustedes, ¿por qué estamos entrando en la complejidad de lo que es el leucovorin, lo que es el ácido fólico, lo que es el metilfolato? Porque nosotros estamos buscando siempre la pastilla mágica y hay muchos papás que me han escrito, Miriam, consígueme leucovorina, con una desesperación. Yo necesito que ustedes se tomen la suplementación de sus hijos en serio. Sí. Esto no es dar por dar, porque les puedes hacer más mal que bien. Si tú no sabes si tu hijo transporta o no transporta, ¿para qué le vas a meter algo que tú no sabes si se va a acumular o no? ¿Ok? Si no tiene metilfolato, ¿para qué le vas a meter el transporte si no tiene nada que transportar? Entonces, necesitamos entenderlo. Ahora, yo entiendo también que con el médico correcto, la dosificación de los elementos es una manera, o
cómo uno los da. No es Sí. igual algo tomado, un parche, una intravenosa. Pero, para que sepan, esto es importante. Ahora bien, ¿qué es la mitocondria? La mitocondria yo lo describo como la pila de cada una de nuestras células. Es donde se produce la energía, es donde se hacen los procesos de producción de ATP, que es lo que le va a dar la energía a cada una de nuestras células. Entonces, si yo tengo una mitocondria que me activa, siempre tengo energía. Y energía celular, no energía de que estoy despierto, de que estoy activa, de que estoy lúcida. No, es una energía celular para que mi célula cumpla funciones. O sea, para vivir. Sí, Estamos hablando del despertar del cuerpo. No es que yo ahora me siento wow. no, Ok. exactamente. La función de la célula No tiene que ver con hiperactividad. no tiene nada que ver con hiperactividad. Por eso digo, no tiene que ver con que tengo energía y estoy despierta y estoy activa y brinco y salto, entonces no tengo disfunción mitocondrial. No tiene nada que ver. O sea, yo puedo tener disfunción de mis células, o sea, del motor de mis células y ser hiperactiva. Sí puedes tener una disfunción y ser hiperactiva. ¿Y por qué uno tendría una disfunción mitocondrial? Porque la célula llega a tener alteraciones y no producción de ATP. ¿Por qué lo puede tener? Por alteraciones ambientales, por alteraciones inmunológicas, por una dieta excesiva en radicales libres, que te produzcan radicales libres, por alteraciones inmunológicas, ya le dije, por deficiencias de vitaminas, deficiencias nutricionales, alteraciones gastrointestinales. Todo esto va a influir. Lo que afecta a nuestros niños. Sí, si te pones a ver, casi siempre es como mucho de lo mismo, ¿no? Mucho de lo mismo, mucho ambiente, mucha alimentación, mucho sistema inmunológico, Mucha metilación. mucha metilación. Entonces, esto es lo que te va a activar o apagar, ¿no? Y cuando hablo de activar o apagar, es que son como los switches, porque cuando nosotros hablamos también de la transcripción de nuestra ADN, se activa o se apaga con procesos de epigenética. Entonces, eso no quiere decir que ya tu ADN va a cambiar al 100%. O sea, la forma en cómo viene tu cadena enrollada y cómo vienen tus aminoácidos uno enlazado al otro, no, o sea, puedes tener los mismos. El detalle es que tú puedes tener miles de genes que sean para una patología, pero los tienes todos apagados. Ya. Por tu epigenética y por tu mitocondria y por tu metilación. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta y nosotros tenemos la potestad de apagar o prender esto. En el sentido O nuestros hábitos. En el sentido de que si yo como sano, entonces tengo menos riesgo. Si yo hago ejercicio, tengo menos riesgo. Si yo me suplemento adecuadamente con la calidad, cantidad y dosificación de la vitamina específica, apago. Y fíjate cómo lo digo. Claro, es muy específico. ¿Qué pasa cuando una célula tiene su motorcito lastimado, roto? Son células que generalmente tienen una muerte más temprana. Okay. Entonces se mueren estas células y empieza todo este proceso de radicales libres. Porque ¿Qué es un radical libre? Radical libre son estos aniones negativos, ¿no? Que bota la célula, se quedan alrededor y se acumulan. Entonces, ¿Qué hacen? Tóxicos. Te inflaman la Un otra radical célula. libre es un tóxico que Sí. tu cuerpo no ha eliminado. Que no eliminó. Entonces yo me enfermé, yo me morí y entonces tengo una célula aquí al lado. Basura, celular. Y voy y contamino a mi otra célula porque le robo los positivos, porque tengo negativos, me los voy robando, entonces la vuelvo negativa, te mueres tú también. Y entonces esta mata a la del lado. ¿Qué repercusión tiene específicamente en la conducta de una persona autista que esto le esté pasando? Irritabilidad. Una irritabilidad tremenda. Son pacientes que son muy, muy irritables. Tienen trastornos del sueño también. Básicamente yo diría que es como muy eso, ¿no? Igual, cuando tienes disfunción mitocondrial, son pacientes que generalmente el tejido adiposo es muy poco. Son pacientes muy delgados, con una masa muscular casi Pobre. nula, muy pobre, porque ¿cómo crece músculo? ¿Cómo se desarrolla músculo si no tengo energía? ¿Ves? Y esto obviamente va a repercutir directamente en los procesos cognitivos del paciente. Malnutrición, todo eso. Todo. ¿Cómo se empieza a reparar la mitocondria? La mitocondria la puedes reparar con todas las causas externas ambientales. Ok. Es decir, disminuyes cargas tóxicas ambientales, que esto es muy importante, disminuyes mold, disminuyes metales pesados, empiezas con una alimentación personalizada, adecuada, individualizada, comienzas con suplementación para equilibrar todas estas deficiencias nutricionales personalizadas que necesita este paciente y ves cómo está su perfil de metilación del ADN. Ya. Para ver qué metila, qué no metila. O sea, saber cómo está funcionando tu organismo
y tratar de destrabarlo. Exacto. O sea, está atascado. Está atascado. O sea, la Exacto. llave no sale, no entra, no se puede meter. Exactamente. Entonces, todo esto, cuando hablamos, ¿cuál es la intervención? La intervención es multiintervencional y todo comienza de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es decir, lo que está afuera, como y cómo mi organismo lo procesa para después yo tener un buen proceso de excreción. Es igual, todo es un círculo, todo se va conectando. Y tenemos que buscar en ese círculo todas las partes rotas, interrumpidas o pausadas de nosotros y de nuestros hijos. Y cuando vamos llenando esos espacios, el círculo fluye mejor. El círculo fluye mejor, inclusive también hay ciertos procesos metabólicos, ¿no? Donde necesito ciertos pasos que seguir para completar el círculo. Y si yo tengo, por decirte, una alteración en el MTHFR, que yo sé que no me va a donar glucosmetilos, que no me los va a pegar y que después no me los va a soltar, no va a producir el S-adenosilmetionina y se me va a convertir en homocisteína, que me va a tener procesos inflamatorios a nivel del sistema nervioso central. Entonces yo me puedo saltar pasos, pero sabiendo que en el siguiente paso continúa la rueda girando y no se me acumula. Claro. Pero la mayoría de los papás no saben ni que existe una rueda y mucho menos que la rueda de sus hijos tiene interrupciones por todas partes. Y encima estoy yendo al pediatra que me está diciendo ¿No pasa nada? que no pasa nada. Le hicieron todos los el neurólogo le hizo todos los estudios y todos salieron bien. ¿Cuántas veces tú no has escuchado eso en tu consulta? Millones de veces, porque también tenemos que entender, y es una de las cosas que yo se los digo mucho a los papás. Yo soy pediatra y como pediatra tengo toda la potestad de decirlo. Cuando yo me gradué de pediatra, tenía una información que ahorita, años después, no es la misma. Yo no veo al paciente igual ahorita, yo no leo los exámenes igual ahorita, yo no interpreto un paciente igual ahorita como lo interpretaba hace 20 años que yo me gradué de pediatra. Entonces, entender que hay, así como está, si yo tengo una arritmia cardíaca, yo no voy a ir al gastroenterólogo para que me vea mi corazón. Claro. Está el cardiólogo que se dedica a eso. Entonces, si yo tengo un niño con autismo, yo no voy a ir a un pediatra, que es como el médico general de la pediatría. Yo tengo que ir a alguien que entienda qué es lo que está pasando con el organismo y todo en conjunto de mi niño con autismo. Sí, pero con eso dicho, nosotros nos toca ir a los doctores independientemente de su rama que se dedicaron a actualizarse en esto. Porque mira, la doctora Dolly tiene anestesiología de base. Tú eres pediatra, tú no eres neurólogo. Los neurólogos han venido aquí a tratarse con la doctora Dolly. ¿Me entiendes? O sea, no porque tú seas neurólogo o psiquiatra seas idóneo para tratar autismo. Es que el autismo, yo desde mi perspectiva lo digo y siempre lo voy a decir, el autismo no es únicamente o no es porque tengo autismo voy con el neurólogo o el psiquiatra. Esto va más allá. Yo como pediatra, que es como el médico general de la parte infantil, porque eso es lo que somos pediatras, un médico que se dedicó a todo el área infantil. No tengo una subespecialidad, es decir, no soy neurólogo, gastroenterólogo. Me enfoqué más en estudiar a los pacientes dentro del espectro del autismo y mi visión es totalmente diferente. Yo no veo un paciente ahorita como lo veía hace 20 años, igual siendo pediatra. Claro, pero lo que te quiero decir es que a mí me preguntan, Miriam, ¿qué tipo de doctor tengo que ir? Es que no es qué tipo, es con quién. Mira, mi respuesta a ese sería el médico que esté formado en autismo. No importa, Exactamente. No importa si es un radiólogo, no importa si es un inmunólogo, no importa. O sea, me da igual si es un ecografista, un médico que hizo después ecografía y se especializó en autismo. Perfecto, tiene toda la información para poder intervenir a tu niño con autismo. Eso es. Todos los papás que nos están preguntando, Miriam, ¿a qué doctor voy? A un médico que se haya especializado en autismo. Porque, ¿qué pasa? Hoy los psiquiatras, muchos psiquiatras y muchos neurólogos se creen en potestad de trabajar autismo y yo he visto que dicen, no, si tú no eres psiquiatra o neurólogo, tú no puedes trabajar autismo. Pero cuando yo llevo a mi hija, me dan o antipsicóticos o terapias. Entonces, espérate un segundo. Tú no eres un doctor idóneo para trabajar autismo si tú no entiendes sobre esta rueda que llevamos hablando toda esta hora y media seguramente que llevamos acá. Entonces tenemos que buscar médicos formados en autismo y dejarnos de eso de que no, es que esto es para psiquiátrico o esto es para neurología. Yo aquí tuve un neurólogo y la primera pregunta que le hice, doctor, ¿usted cree que usted es idóneo para trabajar autismo? Me dice, no. Sí, en mis 16, 17 años de carrera lo vi capaz 3 días.
No, no lo somos. Es que es así, o sea, a mí muchos papás me preguntan, bueno, doctora, ¿con quién voy? Con la persona que esté especializada en autismo. Claro, pero tú tienes Eso. un neurólogo que se especializó en autismo. Ah, bueno. ¡Ey! ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué Sí, más sí. quisiera No, yo? igual pasa con el personal terapéutico. No es lo mismo un terapeuta de lenguaje especialista en autismo, en trabajar con chiquitos con autismo, que un terapeuta de lenguaje que trabaje retardo del lenguaje, que trabaje mutismo selectivo, ¿no? O sea, no es lo mismo porque no tiene esta formación. Es lo mismo, yo considero que es lo mismo para cualquier profesional que tú vayas a acudir con tu hijo, busca que tenga una formación en autismo. No importa si es el médico, si es el terapeuta, si es el fisioterapia, lo que tú quieras, pero que tenga esta formación en autismo porque es un mundo totalmente diferente, gigantesco, en proceso de construcción, porque así lo veo yo todavía en proceso de construcción. Cada vez sabemos más. Lo que se sabía hace 20 años, cuando nació mi hijo prácticamente, a lo que se sabe ahora es abismalmente un mundo. Entonces, es eso, entender que hay este médico que entiende el autismo, que se ha formado y se sigue formando, porque eso es otra cosa. No el hecho de que yo haya hecho un curso de autismo o haya acudido a un congreso de autismo hace 15 años, todavía estoy actualizada para el autismo porque no es así. Entonces, es ver estos médicos que están mucho a la vanguardia. Tenemos médicos que no, inclusive puede ser un médico general, pero súper formado en autismo, va a saber mucho más de autismo que un neurólogo que no está formado en autismo, Obvio, que un psiquiatra. Claro, pero yo siento que hay mucha burocracia con eso, pero yo he conocido doctores que trabajan en autismo que llevan más años estudiando autismo de lo que estudiaron en carrera universitaria para ser doctor. Sí. Entonces yo creo, y hay, mientras otras personas dicen, yo soy psiquiatra, yo soy idóneo, esta persona no sirve. No, espérate. Esta persona tuvo 15 años de carrera, más otras 10 actualizándose en el autismo. Entonces, uno como papá, y sería el consejo final que les voy a dar yo, tiene que saber si el médico, independientemente de la rama, está actualizado completamente en el mundo del autismo y este círculo completo que hemos hablado, ¿ok? Que es el cuerpo, la fisiología de nuestros niños que requiere mucho cuidado, si esa persona entiende de esto. Sí. Doctora, consejo final para cualquier persona que nos está mirando. La verdad es que mi consejo sería persistir, insistir y seguir, porque el autismo sí se puede, sí lo podemos trabajar, y vayan con personas que ustedes estén seguros que sí estén formados en el tratamiento y en la intervención de los pacientes con autismo. Mejor dicho, imposible. Gracias por venir desde México. ¿Desde México? Ay, qué bueno. Gente, ya me siento mejor, para que sepan. Sí. Ya, ¿cómo estás tú? Uy. Bueno, tú estabas enferma, pero yo sí estaba enferma. Ya yo sentí que ya estoy tranquila. Seguramente con el lipstick chueco, pero estoy feliz. Nos vemos pronto.